Amigos de Relatos de la Noche, gracias por comenzar este año con nosotros. Queremos iniciar con un relato que recibimos hace algunas semanas y que nos ha parecido muy interesante por lo distinto que es, porque no nos habla de casas abandonadas, de carreteras solitarias o de pueblos con historias extrañas. Nos gusta porque es mucho más cercano. Nos habla de lo que podemos encontrar en nuestra propia casa al apagar la luz, cuando nos vamos a dormir, y en donde nos sentimos quizás completamente seguros. Sin más, los dejamos con la historia, pero recuerden que si alguna vez en casa sienten una mirada que se clava en ustedes desde un rincón oscuro, háganle caso a esa sensación y enciendan la luz. Están escuchando Relatos de la Noche. He notado que muchas de las historias que se cuentan en este canal comienzan con una especie de disculpa de la persona que las comparte. Espero que no se vayan a burlar de mí. Creo que ese sentimiento solo lo entiende quien por fin se abre a relatar una experiencia que no le han creído ya en otras ocasiones. Yo de antemano sé que habrá quien me pueda tachar de loco con tan solo leer el título de mi historia, pero no me importa. Ya se han burlado de mí hasta mis padres y mis hermanos que no creen o no han querido creer en mi historia. Lo que voy a relatar ocurrió en mi casa en Rosarito, Baja California. Una casa a unas cuantas calles del mar que mi familia compró cuando yo estaba a punto de entrar a la universidad. La casa por la que trabajaron toda su vida. Yo me mudé de la ciudad al entrar a la escuela, pero en la casa se quedaron mis padres, mi hermana mayor y mi hermanito, por lo que yo no llegué a sentirme como en mi casa ahí. No hice muchos recuerdos en ese lugar. Antes de que la compraran mis padres, la casa perteneció a una pareja de estadounidenses, ya retirados, que vivieron en ella hasta que murió el señor y al poco tiempo lo siguiera su esposa. Al menos, eso es lo que nosotros sabemos al respecto. Cuando llegamos, lo único que había en ella era una colección de máscaras de diablitos en una de las paredes. Máscaras que por alguna extraña razón mis padres decidieron conservar. El poco tiempo que estuve ahí, viviendo, siempre tuve una sensación de incomodidad, como si alguien estuviera furioso conmigo. No sé explicarlo mejor, pero si alguna vez ustedes han estado en su casa con su papá o su mamá, enojados con ustedes, sin hablarles, y tienen miedo de hasta topárselos en la cocina, miedo de salir de su cuarto, pues imagínense eso y se acercarán mucho a lo que yo sentía en ese lugar. Recuerdo bien que en aquel momento se lo atribuía a los nervios por estar a punto de irme de casa, pero en retrospectiva, sé que eran las primeras señales de lo que está ahí. Una de las primeras visitas a casa de mis padres luego de haberme ido fue para el cumpleaños de mi hermana mayor. Estuvimos todos conviviendo un rato y finalmente unos amigos pasaron por ella para salir a bailar o algo así. Me invitaron, pero me sentía algo enfermo y decidí quedarme un rato mirando la tele con mis papás. Mi habitación continúa tal como yo la dejé, así que siempre estoy invitado a quedarme, por mis padres, al menos. Mis papás se fueron a dormir antes de las 11 y yo me quedé mirando algo en la tele. En algún momento sentí que estaba a punto de quedarme dormido. De repente, la tele se apagó y alguien dejó el control en un mueble detrás de mí. Pensé que era mi madre y en mi casi sueño no le di importancia, hasta que una voz de mujer que nunca antes había escuchado me dijo claramente: "Ya vete de aquí". En un segundo abrí los ojos y tuve miedo de voltear a mis espaldas, y solo escuché los pasos alejarse de ahí para dirigirse al comedor. Me asomé apenas por encima del sillón, y en la oscuridad total de ese rincón creí ver un bulto negro agazapado en la esquina. Pensé que debía ser mi imaginación, porque en realidad no alcanzaba a ver nada, y porque evidentemente tenía que estarlo imaginando, ¿no? No es lo que todos pensamos cuando vemos a un fantasma por primera vez.
Tomé las llaves de mi carro y me fui sin decir nada. Y la mañana siguiente que me preguntaron por qué no me quedé, también evité comentarlo. Como evité volver a la casa hasta que no tuviera más opción. Y pasó casi un año, hasta el siguiente diciembre, para que acudiera por más de unos minutos a esa casa. Ya casi había olvidado esa experiencia. Me estaba dando un baño y al salir escuché un silencio total. Supuse que los demás habían salido a comprar algo para la cena. Así que solo salí del baño y me dirigí a mi cuarto, pero algo en el pasillo no estaba normal. Entré al cuarto con la sensación de haber visto algo un segundo atrás, algo que mi cerebro se había tardado un momento en procesar. Asomé la cara desde mi cuarto y en el fondo del pasillo, antes de doblar a las escaleras, alguien estaba asomado también. Era una de las máscaras de Diablito de la sala. Detrás de ella parecía estar una anciana enferma, como cuando empiezan a perder el cabello porque casi se podía ver con totalidad su cuero cabelludo. Y antes de que pudiera pensar que lo estaba imaginando, la máscara se movió lentamente para ocultarse por completo detrás de la pared. Le llamé por teléfono a mi mamá en ese momento para preguntarle dónde estaban y me dijo que justo estaban llegando a la casa. Solo habían ido a la tienda. Cuando llegó, quise explicarle que acababa de ocurrir algo extraño, que había creído ver a alguien usando una de las máscaras de la sala, pero mi madre solo se rió. Escuché la voz de mi padre en ese momento desde la cocina, preguntando quién había movido eso. Y cuando volteé, lo vi llevar la máscara que hace unos momentos vi en el pasillo. La colocó en la sala, en su lugar, y me di cuenta por primera vez de lo horrible que era. Era una máscara con detalles mucho más realistas que cualquier otra que hubiera visto fabricada con el mismo material. Las vacaciones las pasé en la casa, pero sin salir de mi cuarto cuando la sentía sola. En la sala, solo me sentía cómodo con alguien más y no podía dejar de voltear a ver esa máscara. Visité la casa de nuevo meses después, cuando decidí cambiar de carrera y consideré la opción de volver a mudarme a la casa de mis padres durante unos meses en los que aclaraba mis ideas y mis intenciones. Estaba tan preocupado por otros aspectos de mi vida más importantes que no pensaba gran cosa en las experiencias que había tenido en ese lugar, ni en la máscara horrible que me veía desde una pared en la sala. Llegué con una maleta y me instalé. Noté que la máscara había desaparecido de la pared y nadie parecía darle importancia. En los días siguientes comencé a ver que alguien o algo me seguía desde los rincones de la casa. Cuando salía del baño hacia mi cuarto, notaba de reojo a la máscara, asomándose en la esquina. Cuando me levantaba por agua en la madrugada, veía movimiento en la oscuridad de la sala al pasar de lado por ella. Lo que sea que usaba esa máscara, ya no era nada tímido para presentarse ante mí, y decidí ignorarlo. Creo que eso le molestaba aún más, pero apenas estaba a punto de realmente hacerlo enojar. Yo me había decidido a vivir en mi casa con tranquilidad, sin preocuparme por tonterías de fantasmas, y me instalaba en la sala frente a las máscaras cada que tenía oportunidad. Me pasaba las tardes jugando y viendo la televisión a su lado. Cuando se hacía tarde y los demás se iban a sus cuartos, podía escuchar incluso la voz de una mujer susurrando que me largara. Y la escuchaba tan clara que me habría preocupado mucho por mi salud mental, de no ser porque la máscara seguía desapareciendo de la pared y apareciendo en otros lugares de la casa. En una ocasión, después de un día cansado con los amigos, me puse a ver la tele en la casa cuando sentí que me comenzaba a vencer el sueño. En algún momento, tomé la decisión de quedarme ahí, de no irme a mi cuarto.
En la tele estaba una de las secuelas del Exorcista, y me reía un poco de la ironía de la situación. De pronto no pude con las voces demoníacas que venían de la televisión y que me impedían quedarme dormido por completo. Cerré los ojos por un momento, me dormí unos segundos y abrí los ojos justo cuando en la pantalla una enfermera atravesaba un pasillo y algo detrás de ella se acercaba para cortarle la cabeza. Una escena que quizás muchos recordarán. Mi reacción en ese momento fue apagar la tele, así acostado de lado como estaba, pero mi sorpresa fue que las voces siguieron. Todo lo que había estado escuchando no provenía de la televisión. De repente mi vista se acostumbró a la oscuridad y pude ver en el reflejo de la televisión a un grupo de gente parado detrás de mí, observándome desde atrás del sillón. Y eran al menos 5 figuras detrás de mí, parados en silencio, mirándome. De repente volteé hacia la pared y me di cuenta de que todas las máscaras habían desaparecido. Por alguna extraña razón eso me llenó de miedo y corrí hacia el cuarto de mis papás. Les desperté diciendo que alguien había entrado en la casa y se levantaron y revisaron, pero no encontraron absolutamente nada, tampoco las máscaras. Por la mañana les conté lo que había pasado en realidad y de una vez todas las experiencias tan extrañas que había tenido, pero nadie me creyó, a pesar de que no encontraron las máscaras en ningún lugar. Y créanme que por algún tiempo yo también me convencí de que todo había sido mi imaginación. Empecé a dudar de lo que vi, de lo que sentí, hasta que ocurrió algo más. Una noche mi hermana se quedó dormida en la sala mirando la televisión. La despertó una pesadilla en la que una mujer le gritaba que se largara de la casa. Se despertó con una sensación extraña en el pecho y subió a su cuarto. Al llegar notó que había olvidado su celular y regresó. Y al pararse frente a las escaleras, creyó ver movimiento en la oscuridad absoluta de la planta baja. En ese momento, alguien la empujó de una forma muy violenta. Cayó al final de las escaleras. Todos despertaron y la atendieron. La llevaron al hospital. Se había roto un brazo. Por alguna razón decidieron no platicarme los detalles de la caída hasta mucho tiempo después. Parecía molestarles que eso confirmara las locuras que yo me había atrevido a contar. Pero entiendo que prefieran hacer eso y hacer como si no pasara nada en el lugar en el que ellos tienen que vivir. Incluso mi hermana, que hoy se ríe al respecto, lo cuenta como si se hubiera resbalado y no tuviera importancia. Pero, así, sé que en el fondo nadie lo toma a la ligera, porque después de las 8 de la noche en esa casa, nadie se para ni de casualidad por la sala. Alguna vez platiqué al respecto con la hermana de mi abuela, muy creyente de los espíritus y las presencias de ese tipo, y dijo que siempre hay que respetar cuando algo se apropia de una habitación o de un rincón de la casa, y hacer caso cuando sentimos que nos observan desde la oscuridad. Es muy probable, más de lo que pensamos, que alguien sí lo esté haciendo, y no sabemos cuáles son sus intenciones. Esa es mi historia, y quiero agradecerles su atención. Amigos de Relatos de la Noche, espero que les haya gustado la historia del día de hoy y que no les haya molestado la voz que tenemos para empezar el año. Perdón, por favor, me la voy a cuidar más. Les prometo que en el próximo video habrá regresado a la normalidad. No dejen, por favor, de seguir enviando sus experiencias a nuestra página de Facebook, al grupo de la comunidad también para que todos la lean. Síganme en Twitter para poder mostrarles mi amor.
Si les interesa la fotografía, síganme en Instagram también. Será un placer de verdad saludarlos por allá. Me da mucho gusto cuando me los encuentro en otras redes. Me encontrarán en ambas como UR8-. Así que pues los veo por allá. Y también nos vemos aquí en el canal, ya saben. De verdad, más pronto de lo que creen, con más historias de horror. Esto fue una edición más de Relatos de la Noche.